El capitalismo fue siempre de alguna manera global en su emergencia y realmente los portugueses y los españoles fueron los que primero impulsaron con un primer impulso colonial que va a crear las condiciones de acumulación al capitalismo naciente, que de hecho no va a ser localizado ni en Portugal ni en España, sino en los países que ya estaban a partir del siglo XVII como siendo los países centrales de Europa, que eran las ciudades del centro de Europa, del norte, del mar Báltico y del mar del norte, donde estaba Dinamarca, donde estaba más tarde Alemania, Francia, Holanda, etc. Y Inglaterra, por supuesto, son estos países que van a aprovechar la acumulación primitiva, por así decir, que el colonialismo va a crear. Y ese es el inicio de la globalización que sigue hasta hoy con diferentes matices, obviamente, con diferentes ritmos, con desarrollo de alguna manera desigual y obviamente hoy en día también con una globalización de contestación, o sea, como la llamo, una globalización contrahegemónica, desde abajo, de los movimientos que se organizan a nivel del continente y de varios continentes, la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, el movimiento ambientalista, los movimientos internacionales de derechos humanos, son, por así decir, una otra corriente también globalizada, pero en contra de esta forma de globalización de un capitalismo salvaje neoliberal en que estamos en este momento. El buen vivir es casi al contrario de esto, no es el contrario total, o sea, es una otra concepción de vida que parte no de estas ideas de racionalización técnica y tecnocrática, centrada en la ciencia moderna y eurocéntrica, centrada en el Estado moderno, centrado en el capitalismo con acumulación infinita, centrado en unas élites políticas, culturales y artísticas expresivas, es al contrario un modelo que visa crear un mundo de una gran convivencia, digamos, entre humanos y no humanos, por así decir. Porque realmente las contradicciones de la modernidad occidental no son solamente entre capital y trabajo que surge con el capitalismo o entre el colonizador y el colonizado, con el colonialismo, sino también entre seres humanos, la sociedad y la naturaleza, por el otro. Entonces, estas contradicciones son superadas, por así decir, por la idea de buen vivir, con la idea de que todo lo que se logra como bienestar para los humanos en detrimento de la madre tierra es de hecho un detrimento y una negatividad global para todos, para la naturaleza y para la sociedad. La idea de que es posible una armonía no quiere decir que tenemos que vivir sin explotar la naturaleza, no es eso. La naturaleza también está a nuestro servicio porque es parte de nosotros también. El problema es que la naturaleza puede satisfacer, como decía Gandhi, nuestras necesidades, pero no puede satisfacer nuestra avaricia o nuestro deseo de crecimiento infinito o de consumo completamente obsesivo en que estamos en este momento con una gran obsolescencia de productos, con una dependencia total de los mercados. Por eso es, por un lado, una nueva actitud de diferencia, de relación más armónica, más recíproca entre naturaleza y seres humanos, y esto, por supuesto, es también una otra naturaleza, una otra relación más armónica, más recíproca, más solidaria entre los propios humanos. Y por eso es un sentido para mí de democratización de la vida en general, de las relaciones sociales, de las relaciones con la madre tierra, relaciones entre hombres y mujeres, y por eso también formas políticas de Estado y de organización política que sean más participativas. Y como dice la Constitución de Bolivia, que hay tres formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Todo esto muestra que hay una diversidad enorme de formas de gobierno que podemos, digamos, impulsar desde que
nuestro objetivo no sea solamente centrado en la idea del crecimiento infinito, de la ganancia individual, del individualismo posesivo que domina las sociedades capitalistas. Y por eso, siendo un concepto que viene de las poblaciones indígenas, es un concepto hoy que tiene una validez universal, donde los movimientos ambientalistas, ecologistas, pueden integrarse muy bien, los defensores de los derechos humanos también, y por eso es un concepto que tiene un potencial que yo llamo una sociología de emergencia, o sea, el buen vivir es una emergencia que hay que validar, hay que mostrar su calidad y sus posibilidades con muchos contratiempos históricos, como por ejemplo cuando es consagrada en una constitución y después la constitución como pasó con Ecuador y después la realidad es un poco distinta de lo que está en la constitución. Yo pienso que es una crisis profunda, sobre todo porque realmente el TIPNIS es algo que podría ser evitado, digamos así. La razón por la cual, las razones que han sido invocadas por Bolivia, por el gobierno para hacer esta carretera no son de todo convincentes. Y además venían de una lucha más antigua que se decía que el TIPNIS era realmente inviolable y que acabó por ser declarado en una ley en un tiempo, durante esta lucha de los pueblos, sobre todo amazónicos, organizados por el SIDOB y otras organizaciones indígenas, que marcharon varias veces hasta La Paz para defender la integridad del TIPNIS, porque la carretera realmente no es simplemente una carretera, no es cemento, es población, es ruido, vida urbana, es todo esto que va a descaracterizar un gran parque nacional donde hay pueblos no contactados y con gran riqueza de biodiversidad. Por eso me parece que es un desmentido, por así decir, de lo que se estaba intentando hacer con la Constitución. Yo pienso que lo que estamos viendo en América Latina fue que los gobiernos progresistas, muchos de ellos emergentes de movimientos sociales que en la primera década del siglo XXI fueron la gran esperanza y siguen siendo a mi juicio progresistas. No voy a decir que son gobiernos de derecho como algunos de mis compañeros y compañeras dicen, pero son gobiernos que están frustrando sistemáticamente muchos de las banderas que los llevaron al poder. Muchas de las ideas que están consignadas en la Constitución. Por eso son países de alto nivel de contradicción social que a mi juicio puede ser aprovechada por la derecha. Y quizás eso va a pasar, y si va a pasar, va a ser una pérdida, digamos, de décadas, porque fue una oportunidad única, por así decir, porque el Y no sabemos lo que va a pasar en Bolivia, tampoco sabemos lo que va a pasar en Brasil y en otros países. Por eso es un momento de suspensión de algunas altas expectativas, algunas frustraciones por veces muy elevadas por parte de algunos que ya piensan que todo está perdido y otros como yo que pienso que ainda es posible recuperar, que es todavía posible luchar, que hay condiciones para luchar, que en algunos casos esas condiciones han sido victoriosas y que hay que seguir en la lucha y de manera ninguna entregar el poder de nuevo a la derecha, porque la derecha en este continente y sobre todo para estas luchas que tienen que ver con el buen vivir, la derecha fue siempre la más peligrosa, la más devastadora, la más agresiva en relación a los pueblos de este continente.